Listo, chicos, nuevamente buenos días para los que están en casa y para los que están en la otra salón. Igualmente para ustedes, chicos. Hoy vamos a empezar el día con algo que me habían preguntado en el grupo que tenemos de peticiones, quejas y reclamos. Listo. Déjenme, yo pongo esto por acá. De igual manera, entonces vamos a sacar cuadernos, vamos a tomar notas. Listo. Hoy es 24 de agosto de 2021. Y vamos a hablar entonces del componente numérico de esa guía número 5. Les recuerdo una vez más, mi nombre es Viviana Quiroz. Aunque el tema central va a ser rectas en el plano, vamos entonces también a, como les dije anteriormente, a solucionar una pequeña duda que desde el grupo de WhatsApp se generó. ¿Listo? Y era ese punto D, creo, de la actividad número 1. Entonces tenemos la agenda del día de hoy. Entonces, hablar de esa prueba de la identidad suma-producto, que es el punto de la actividad número 1, y hablar ya de la actividad número 2, que es propiamente rectas en el plano, ¿sí? Específicamente, entonces, hablar de pendiente, de punto medio, de la ecuación punto pendiente. Esos 3 temitas a mí me sirven para desarrollar la actividad número 2 que hay en la guía 5 del componente numérico. ¿Listo? Vamos entonces, y cada uno va a sacar su calculadora, a escoger. Esto es lo que había que probar. ¿Listo? Seno de A más seno de B es igual a 2 seno de la mitad de la suma, del promedio de la suma de esos dos ángulos, por coseno de la diferencia de esos dos ángulos. De la mitad de la diferencia de esos dos ángulos. Van a elegir dos ángulos cualquiera. Por ejemplo, 40. ¿Y cuál más? Apúntalos por favor ahí. Alfa 40 y beta 60. Otro. ¿Quién más me dice otros dos ángulos? Otro par de ángulos. ¿Cuál? 75 y cuál más. 75 y 35. Listo. Cópiamelo por favor ahí. Alfa 75 y beta 45 fue que me dijiste, ¿cierto? Listo. Diana, allá en el otro salón, si tienen a alguien que tenga una parejita de ángulos diferentes. No, pero es que eso es ella. Claro. Chicos, un par de ángulos. ¿Quién me lo quiere dar? ¿Quién? Si aquí me amanecieron de un tímido. O de los que hay en internet. ¿Quién me quiere dar una parejita de ángulos? Ya aquí han dado varios. Listo. Con eso, entonces, ¿en qué consiste probar? Probar es demostrar que lo que hay ahí, que esa igualdad que hay ahí, que tenemos ahí, es verdadera o es falsa para esos ángulos. ¿Listo? Por ejemplo, van a suponer entonces, como lo hemos hecho, dos ángulos diferentes, ¿cierto? Yo elegí 45 y 45. Espérense.
Aquí cometí unos dos. 45 y 35. Ahora sí. Esos son los que yo elegí. 45 y 35. Ahora bien, mire que la primera parte de esa igualdad, ¿cierto? Decía seno de A de alfa más seno de beta. Entonces yo lo voy a cambiar por seno de 45 más seno de 35. Cada uno, como ya escogí una parejita de ángulos diferentes. Aquí opciones de presentación para que se pueda presentar cambios ya. Entonces, mire que lo hice yo allá. Seno de 45 más seno de 35. Yo ya en mi calculadora, entonces voy a buscar qué es seno de 45 más seno de 35. ¿Quién me dice cuánto da eso en las calculadoras? ¿Cuánto? 1.28. ¿Segura? Todo así completo como está. 1.41. Bueno, entonces decíanse pues. Seno de 45 más seno de 35. ¿Y cuánto me da 2 seno de 45? Ah, bueno, aquí miren que tengo una suma de fracciones. 45 más 35, ¿cuánto me da? 80, dividido 2. Listo, entonces me quedaría 2 seno de 40. 2 seno de 40, perdón, 80 dividido 2, ¿cierto? 40. Y la otra, 45 menos 35, me da 10 dividido 2. ¿Listo? Entonces me da 2 seno de 40 por coseno de 5. ¿Entendida esa parte ahí? Que me da 0.422. Recuerden que en sus calculadoras vamos a utilizar la parte que dice degradanes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Como ya probamos que esos dos resultados eran iguales, entonces, para mis ángulos, esa igualdad o esa identidad es verdadera. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero con los ángulos, con la parejita de ángulos que cada uno escogieron. ¿Listo? Ahora sí, vamos entonces a hablar de lo que es la guía número 2, esa parte de la actividad número 2 que es rectas en el plano. Hay unas fórmulas a tener en cuenta, ¿sí? Yo ahorita mencioné cuáles eran los temas centrales de esta actividad número 2. ¿Quién me recuerda? De esa actividad número 2. Hay 3 temas centrales. Punto medio, ¿cuál más? La pendiente. Me falta otro. Ecuación de la recta o de punto pendiente, ¿cierto? Estas son las 3 fórmulas que vamos a utilizar. Van a copiarlas ahí, por favor, para que las tengamos en cuenta a la hora de tomar. Listo, entonces como ven, la pendiente es una diferencia, es una razón. Razón quiere decir división. Es una división entre la diferencia, o sea, la resta de las coordenadas en y de las coordenadas en X, de los puntos en X y de los puntos en Y. ¿Listo? Para encontrar el punto medio, entonces me doy cuenta que X más 1 más X más 2
perdón, x1 más x2 sobre 2 es un promedio, ¿cierto? Entonces sería encontrar el promedio de los puntos en x más el promedio de los puntos en y. Listo, Diana, me avisas por favor cuando ya terminen de tomar nota. Dale, danos un minutico. Listo, y esta ecuación, entonces toda ecuación tiene una forma general, por así decirlo, que es y igual a x, a mx más b, ¿cierto? Aquí hablando, entonces decimos que la pendiente la simbolizamos con una letra m minúscula y el punto medio con una letra m mayúscula. Esa es la diferencia entre uno y otro. Adicional, pues están sus fórmulas. Una es un promedio y la otra es una diferencia entre puntos x y y. Pero cuando tengo la pendiente, cuando tengo esta ecuación punto pendiente, como su nombre me lo dice, me dan un punto específico. Por ejemplo, que la recta pase por 2,1. Ahí ya me dieron un punto, ¿cierto? Todo punto entonces tiene un valor en x y un valor en y. Listo, entonces es por eso que simbolizamos x1 y y1. ¿Quién es m? La pendiente. Y este es un valor que también me dan. Entonces desde ahí ya empiezo a despejar toda esa ecuación. No es sino, o sea, como evaluar esa ecuación en ese punto y con esa pendiente para encontrar los otros valores. ¿Listo? Ahora bien, cuando ustedes se preguntarán qué es la pendiente. La pendiente es el grado de inclinación de una recta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un movimiento con respecto a X, o sea, con respecto, por ejemplo, al piso, ¿quién me da ejemplos de pendiente? ¿Dónde puedo visualizar yo una pendiente? ¿Quién me dice? Por ejemplo, las escalas de acceso, perdón, las escalas no, la rampa de acceso a la estación Niquía tiene cierta inclinación. ¿Sí? ¿Por qué visualizo que es una inclinación? Porque está empinada. Listo. ¿Quién más? Porque está elevado del suelo. Eso es una pendiente. Ahora bien, ahorita vamos a mirar qué es eso de la pendiente. Ah, bueno, antes vamos a visualizar esos tipos de pendientes. Cuando la pendiente es mayor a 0, la gráfica me va a dar en esta posición, ¿sí?
Obviamente, si es mayor a 0, es porque es ¿qué? Positivo. Si está en esta posición la gráfica, eso me implica que la pendiente es más pequeña que 0 o es menor que 0. ¿Sí? Cuando está en esta posición, ¿sí? Esa pendiente es negativo. Listo. Cuando no hay nada de inclinación, por ejemplo, el piso de este salón, ¿tiene alguna inclinación? No, entonces esa pendiente es 0, porque no tenemos inclinación. Por ejemplo, el piso del Coliseo, supongamos que todo es derechito, que no tiene altibajos, y también sería entonces una pendiente igual a 0. Ahora bien, si es una recta que es vertical, por ejemplo, una pared, esa pendiente no existe, es indeterminada. Listo, para que lo tengan en cuenta. Esto no está en la guía, entonces tomen nota, por favor. Listo, continuemos entonces. Ah, bueno, listo. Pensé que ya habían terminado. Nana, ya en el otro grupo, los que están virtual, ¿ya terminaron? No, señora. Ok. Está sentada explicando. Un segundito es. Ujú. Ay, ay, sí. No me tanto. A ver si- Lo que quiero hacer es cambiarte a esta cámara. Porque ellos no solo escuchan una voz. Ah, bueno, entonces sería acá. En la misma parte de los controles. La cámara. Ah, ahí. Exacto, porque entonces pues por lo menos exacto, porque ¿Cómo esto se no ve? se ve, ¿no?
Listo, chicos. Pues continuamos con eso. Me dan 2 puntos, 1.5, perdón, 1,5 y 0,2. ¿Listo? De hecho, me dan la gráfica también. Yo ya tengo mi gráfica, entonces también tenemos los puntos ya establecidos. ¿Qué me falta hacer? Organizar o tener en cuenta que de ese punto A yo tengo X1 y Y1. Entonces yo los nombro, no importa el orden. Ojo, no importa el orden si yo lo hago primero con B, por ejemplo, que con A. Ahí no importa el orden. Importa cuando yo aquí digo X1, X2, por ejemplo, en el 5. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Siempre va a ser X1, Y1, X2, Y2. Coja los puntos en el orden que usted quiera, pero no lo cambie. ¿Por qué? Porque un punto siempre ha estado en el plano cartesiano con un número en X y un desplazamiento, número no, desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. ¿Listo? Entonces, por eso siempre vamos a tener 2 puntos, uno en X, uno en Y. Por eso siempre los vamos a llamar X1, Y1 y X2, Y2. ¿Listo? Ya visualicé qué es esto. Entonces me dicen, encuentre la pendiente de esos 2 puntos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tener mi pendiente. ¿Quién es Y2? 2. Según la fórmula, entonces me quedaría que la pendiente... Ay, yo lo nombré acá diferente. Espérenme un momentico. Ah, sí, ya les voy a decir. Yo aquí lo cogí de manera inversa, pero es porque quiero demostrarles a ustedes que sin importar el orden, como les mencioné, sin importar ese orden, entonces yo puedo decir, ah, bueno, es de esta manera, ¿sí? Recuerden que en la guía, de hecho, hay 2 cuadritos en los cuales le doy un ejercicio y se los doy de 2 maneras diferentes. Entonces, hacia acá apuntaba yo en este ejercicio. ¿Qué pasa si yo nombro estos puntos de manera diferente? Entonces, este sería X2, Y2. Y aquí X1, Y1. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a copiarlo así en el cuaderno, como si fueran X2, Y2. X1, Y1. Para que lo tengamos en cuenta y podamos comprender hacia dónde vamos en esta fórmula. Teniendo en cuenta eso, entonces ya sabemos que X2, perdón, que Y2 es 5 y Y1 es 2. ¿Listo? Dividido, porque la fórmula lo dice, X2, ¿quién es X2? 1 menos X1. 0. 0. Entonces tendríamos 1 menos 0. ¿Cuánto me da 5 menos 2? 3. Y 1 menos 0. ¿Qué pasó con esto? Que se fue al final. En un momento, que acá tenemos problemas técnicos. Bueno, entonces acá 5 menos 2 da 3. Y 1 menos 0,
¿Cuánto es 1 menos 0? 1. Y Uno. 3 dividido 1. 3. 3. Entonces, por eso mi resultado es 3. ¿Cómo es esa pendiente? Positiva. ¿Listo? La pendiente es igual a 3 y es positiva. En ocasiones no es necesario. Hay momentos en que nos piden que hagamos la gráfica y podemos hacer la gráfica. ¿Listo? De hecho, cuando hacemos la gráfica, nos damos cuenta de inmediato cómo va a quedar, si es positiva, negativa, si existe, si no existe, ¿cierto? Vamos a esperar entonces a algunos compañeros que están tomando nota. Entonces, como ven, nos dan 2 puntos. Selecciono quién va a ser X1, Y1 y X2, Y2. ¿Sí? Y en base a eso, empiezo a operar. ¿Sí? Me dicen cuando terminen. Ya, listo. En el otro salón o los que están en internet ya también terminaron. Listo. Vamos a mirar qué puntos hay acá en esta recta. ¿Quién me dice? Por ejemplo, ¿cuál es el punto A? Menos 6, 3. Menos 6, 3. Ojo con los signos. Ya, espérame un momentito. Y aquí, en B. 1 1. menos 5. Listo. ¿Cómo quedaría entonces la pendiente? Según la gráfica, ¿cómo sería esa pendiente? ¿Positiva, negativa, existe, no existe, es igual a 0? Es negativa. Entonces vamos a encontrar un valor que es negativo. ¿Cuál es ese valor? Cada uno en sus casas o en el otro salón debe estar haciendo este ejercicio. Ay. Lo nombraste así. X1, Y1. X2, Y2. 2 menos 5, ¿cuánto es? 3. 2 menos 5, ¿cuánto es? Ay, Menos 3. Menos por menos. sí. Con gusto. ¿Cómo es tu nombre? Juan, ¿nos quieres decir qué fue lo que hiciste en el ejemplo anterior? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Listo, chicos, para los del otro salón y para los que hay en internet, Juan Manuel Vidal lo hizo el ejemplo anterior
cambiando entonces los valores y le daba menos 3 sobre menos 1. ¿Listo? Debemos tener muy en cuenta esa ley de los signos. 2 menos 5, a él le daba 2 menos 5 y él me decía, profe, pero es que a mí me da un valor negativo. No, señores. Cuando usted tiene 2 menos 5, usted resta y le da menos 3. Y abajo tenía el menos 1, entonces ya le daban signos iguales y por lo cual le daba 3 positivo. ¿Listo? Así me gusta, que no se queden con lo que uno les da, que traten de comprobar si eso que uno les da es cierto. ¿Cuánto les di ahí con estos 2 puntos? ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te dio? No. Trabaja entonces. Profe, yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. Dije que 1,14. 1,14. O Sí, sea, señor. en X1 y en Y14. Sí. Bueno, vamos a mirar entonces ese resultado. .14 ya tenemos entonces una base. Menos 5 menos 3. Y 1 menos menos 6. Ley de signos. Entonces, volví y lo tomé de manera contraria. Yo sé que muchos están trabajando X1, Y1, X2, Y2. ¿Cierto? Ah, no, ese no lo hice de manera contraria. Entonces me quedaría Y2 menos 5 menos 3 sobre 1 menos menos 6. ¿Listo? Miren que la fórmula a mí me dice que la pendiente es la diferencia, entonces por eso ese menos queda fuera y este menos que es del valor de mi punto en X queda dentro de un paréntesis. ¿Listo? Arriba me da menos 5 menos 3, da menos 8 porque signos iguales se suman. Y aquí hay una ley de signos en la parte de abajo, entonces menos por menos da más, 1 más 6 da 7. ¿Y cuánto me da menos 8 dividido 7? Menos 1,14. Perfecto. Listo. Para Idiel y para todos los chicos de décimo, entonces vamos a trabajar esa pendiente en forma de fracción. Si nos da fracción, dejémosla así. No la llevemos a números decimales, sino dejémosla así, enunciada como una fracción. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver entonces lo que es el punto medio. Resulta que si yo tengo 2 puntos de un segmento A y B, esos puntos los voy a enumerar o los voy a nombrar con X1, Y1 y X2, Y2. Claro que sí, toda la vida. ¿Ya? Listo. Como les decía, yo tengo un segmento, ¿cierto? Segmento que está dado por un punto en A, entonces ese punto lo llamo X1, Y1 y un punto en B que lo llamo X2, Y2. ¿Cuál es el punto medio?
esto, o sea, lo que me están diciendo es busquen exactamente cuál es el valor para X y para Y o sea, cuál es el valor de la mitad. ¿Sí? Y yo tengo que dar un punto que también está en el plano y que también utiliza X y Y. Para eso, entonces lo que hago es hallar un promedio de las X y un promedio de las Y. ¿Listo? Es sumar las X y dividirlas entre 2. Y sumar las Y y dividirlas entre 2. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo entonces mi X y mi y los nombré X1, Y1, X2, Y2. ¿Listo? Mi punto medio entonces, mire que incluso aquí yo ya hice la gráfica. ¿Cómo sería esta pendiente? ¿Quién me dice? ¿Positiva o negativa? Vidales, positiva. Listo. Ahora, como yo ya tengo entonces este X1, X2, yo empiezo a reemplazar esos valores X1, menos 3, más X2, que es menos 7, sobre 2. Ese menos 7 yo lo puedo poner incluso dentro de un paréntesis, como para no complicarme tanto la vida. De hecho, se ve más estético, matemáticamente hablando. Y lo mismo hago entonces con las abscisas, lo mismo hago con abscisas y coordenadas, o sea, con las X y con las Y. ¿Listo? Arriba, por ejemplo, me da en X, menos 3 menos 7, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto es menos 3 menos 7? Menos 10, Menos 10, dividido 2, menos 5, menos 5. 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. Y aquí entonces tenemos que el punto medio de ese segmento que me dieron era menos 5,3. Menos 5 en X, mírenlo acá en la gráfica, menos 5 en X y 3 en Y. Ahí lo tengo. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar este ejercicio? ¿Esta qué? Para el punto medio yo lo que tengo que hacer es encontrar el promedio de esos dos numeritos que me dan en X y el promedio de esos dos numeritos que me dan en Y. Eso es lo que estoy haciendo. Mira que yo acá se los nombré X1, Y1, X2, Y2. ¿Listo? Reemplazo en la fórmula que está, pues,
y empiezo a operar. Entonces me quedaría x1. ¿Quién era x1? Menos 3. Más x2 que era menos 7. Listo. Y lo mismo hago con y1. Era 5. Y y2 era 1. ¿Sí? Los sumo y los divido entre 2. Eso es lo que me dice la fórmula. Para el punto medio es la mitad de esa sumatoria de cada. ¿Listo? Más por menos. Menos. Entonces me quedaría menos 3, menos 7. Y signos iguales se suman. ¿Listo? Conservando obviamente ese signo. Entonces por eso es que me queda menos 5. Con mucho gusto. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces sería 4,4 y 1,2. Recuerden que ustedes nombran los puntos primero con las X, o sea, el desplazamiento horizontal, y luego con ese desplazamiento vertical. ¿Listo? Mire que aquí es muy difícil encontrar a ojo, ¿cierto? En donde más o menos está ese punto medio. O sea, yo no soy capaz de decir a ojo cerrado dónde está ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el promedio. Entonces miren que x1, ¿quién era? 1. x2, 4. Entonces 1 más 4, 5. Dividido 2, 2,5. 4 más 2, 6. Y 6 dividido 2 da 3. ¿Listo? Entonces por eso ese punto medio es 2,5,3. Diana, no sé si los de allá del otro salón están tomando nota. Me avisas porfa si terminan para continuar. Ya terminaron de tomar nota, chicos. Listo. Ese tercer tema, entonces, propio de esa actividad número 2, es la ecuación punto pendiente. Para ello, entonces, vamos a ver un videito.
Déjenme, por favor. El ejercicio dice obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,5 y tiene como pendiente m igual a 4. ¿Listo? ¿Cómo sería, Vidales, esa recta? Mostrame con la mano. Así, así, así. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo sería? Ah, listo. Espérenme, yo veo que... Compartir. Uno que trabajamos un tema en economía, y se llama oferta y demanda. Y veremos las curvas y tenemos que determinar pendientes las variaciones de los productos. Conocer pues es la ecuación punto pendiente. ¿Por qué se llama la ecuación punto pendiente? Porque me sirve para encontrar la ecuación de la recta cuando conocemos un punto y la pendiente, que eso es lo que vamos a reemplazar. Primero que todo, recordemos que la primera coordenada de un punto es la coordenada X y la segunda coordenada es la coordenada Y. Como aquí solamente tenemos un punto, diremos entonces que este número es la X del primer punto, el menos 2, y que el 5 es la Y del primer punto. Acordémonos también que todas las ecuaciones tienen siempre la X y la Y, o sea, esta parte no la vamos a reemplazar, esta tampoco. Lo que reemplazamos es todo lo demás, o sea, que reemplazamos la Y del primer punto, que la podemos cambiar por el número 5, la pendiente, que la podemos cambiar por el número 4, y la X del primer punto, que la podemos cambiar en este ejercicio por el número menos 2. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces escribimos Y, la Y recuerden que no la reemplazamos, menos la Y del primer punto, que es el número 5, igual a la pendiente, que la pendiente en este ejercicio es 4, por, abrimos paréntesis, la X, que no se reemplaza, menos la X del primer punto. Tengamos cuidado cuando suceda esto. Este negativo que puse aquí es el que dice en la fórmula, y luego sigue la X del primer punto, que si observamos también es negativo. Tenemos que también colocarlo menos 2. Y pues acordémonos que siempre que haya dos signos seguidos, entonces hacemos la operación de los signos, entonces menos por menos es más. Lo que viene pues es hacer las operaciones, entonces este 4, que es un monomio, lo multiplicamos por el binomio que está entre el paréntesis. Acuérdense que multiplicamos primero el 4 por la X y luego el 4 lo multiplicamos por el 2. Vamos a hacer esto, entonces Y menos 5 igual, primero 4 por X, 4X, y luego el 4 por el 2, entonces más por más da más, y 4 por 2, 8. Aquí viene simplemente a criterio de nosotros, o depende de lo que nos hayan pedido en el ejercicio. En el ejercicio pueden habernos pedido la ecuación punto pendiente, que es esta, o la ecuación general, que pues en esta ecuación está todo a un lado e igualado a 0, está la X, la Y y el número solo e igualado a 0. Ahí sí ya depende de cada uno de nosotros. Yo la voy a dejar como la ecuación punto pendiente, entonces voy a dejar la Y en un lado y lo demás en el otro. Entonces aquí solamente falta este 5, pasarlo para el lado derecho del igual. Entonces nos quedaría Y igual, aquí dice 4X más 8. Y este 5 que lo vamos a cambiar de lado, como es un término, cambia de signo, entonces ya no es menos 5, sino más 5. Y pues por último haríamos esta operación, porque son términos semejantes. Aquí queda 4X y 8 más 5, 13. Listo. Preguntas con respecto a ese ejercicio. Siempre va a quedar así, de esta forma. Y igual a mx más b, porque es la ecuación punto pendiente. Ahorita no estamos hablando de forma general. Sí lo van a hablar en el resto de en alguna actividad que continúa, ¿sí? Pero en este momentico la vamos a dejar enunciada como y igual a mx más b. ¿Listo?
siendo B entonces un número entero y siendo esa M una pendiente que queda con los términos de X para que lo tengan en cuenta. Voy a darles 2 minuticos para que copien ese ejemplo. Listo. No hemos copiado tanto. ¿Ya? Listo. Por último, entonces está esa actividad número 2. Mire que no le piden cosas del otro mundo, simplemente lo que se ha trabajado hoy en clase. Calcular el valor de la pendiente de una recta que pasa por los puntos. Entonces le dan 2 puntos, ¿cierto? Un punto y le dicen, ¿y el origen? ¿Cuál será ese origen? Punto 0. O sea, ¿qué coordenadas tiene ese punto 0? Ah, listo. 1,1 y 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que utilizar ahí? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula utilizo ahí, chicos? ¿Quién me dice? ¿No sabes? ¿O sí o no? ¿Qué fórmula utilizo ahí? ¿Qué me están pidiendo? La pendiente. ¿Y cuál es la fórmula de la pendiente? Ah, listo. Entonces estos 8 puntos los voy a trabajar con esa misma fórmula. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Fácil o difícil? Fácil, es simplemente reemplazar valores. Aquí, encuentra las coordenadas del punto medio de cada uno de los siguientes segmentos cuyos extremos se indican. Entonces ya tenemos un segmento y me dan esos valores A y B. O sea, dónde empieza y dónde termina, por así decirlo. ¿Qué me están pidiendo? Que encuentre la mitad de esos puntos. ¿Sí? Entonces ahí lo hago con esa M igual al promedio de cada X o Y. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y eso lo utilizo entonces con estos 10 puntos. Pero yo le di compartir. Espérenme. Bueno, será porque le di compartir pantalla y...
Listo. Y esta tercera parte le dice, halle las coordenadas del punto A. Listo, de extremo de un segmento. Entonces usted le dicen, tiene un segmento. Supongas entonces que tiene un principio y un final. Pero acá la condición es que le van a dar el principio, supongamos, ese principio y le van a dar el punto medio. ¿Qué tiene que encontrar usted? El final. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces les voy a poner un videito más o menos para que sepan qué es lo que vamos a hacer en estos 5 puntos, cómo vamos a trabajar, cómo calcular entonces ese otro punto que me falta. Déjenme checar. En este video vamos a ver allá el extremo de un segmento. Alma. Listo. Este es otro ejemplo entonces que tenemos. Si el extremo de un segmento es el punto 5,3 y el punto medio es 6 y 1, ¿cuál es el otro extremo? Entonces, ¿cuál es la parte final? Y vamos a realizar este ejercicio. ¿Qué dice? Si el extremo de un segmento es el punto A con coordenada 5,3 y el punto medio de dicho segmento es M con coordenada 6,1, ¿cuál es el otro extremo B? Y lo primero que vamos a realizar es ubicar los puntos A y M en el plano cartesiano. Entonces empezamos a ubicar en el plano cartesiano el punto A con coordenada 5,3. Ahora ubicamos el punto M con coordenada 6,1. Ahora vamos a hallar el otro extremo, que es el punto B. Para esto lo vamos a realizar de dos maneras diferentes. Hasta ahí, ¿cómo lo harían ustedes? Ya sabemos cuál es la situación. ¿Cómo lo harían? Con los datos que tenemos hasta el momento, con la información que tenemos hasta el momento, ¿cómo lo haríamos? Alguno de los de ustedes, de los que estén en internet o de los que estén en el otro grupo, ¿cómo lo haríamos? Yo supongo que le restaría al punto A, punto medio. Se le resta al punto A el punto medio. Sí será, entonces encontramos un punto medio entre A y M con lo que tú me dices. Entonces no es cierto, porque mira que ya lo estamos dividiendo entre dos, como tú lo dijiste. Entonces estaríamos encontrando un punto medio entre A y M. Pero ¿cómo lo haríamos? ¿Con la fórmula o sin la fórmula? Como ustedes quieran. Porque así pues rápido sería como, digamos que hay 2 centímetros ahí. Ajá. Entonces uno suma 2 centímetros en la misma dirección. Y Ah, más o listo. menos ya tiene como algo. O sea que me puede dar hacia abajo. Sí, porque está ahí. ¿Cierto? Abajo. Porque el punto medio ya sabemos que está en el 6. Listo. Entonces se le sumaría la distancia que tiene A y M. A ver cuánto tiene M. Y ahí se sumaría O sea, continúo esta recta y si aquí hay 2 centímetros, supongamos de A y B, se ponen 2 centímetros aquí A y B. Listo. Hacia allá vamos. La primera forma Se lee. va a ser de una forma geométrica. Sobre el punto M vamos a trazar un pequeño plano cartesiano. Ahora, sobre este pequeño plano cartesiano, vamos a ubicar el punto A de la siguiente manera. Nos ubicamos en el origen, que es donde está el punto M.
Y para llegar al punto A nos recorremos una unidad hacia la izquierda. Y luego nos recorremos 2 unidades hacia arriba. Así llegamos al punto A. Ahora, para ubicar el punto B, que es el otro extremo, vamos a realizar el mismo recorrido, pero en sentido opuesto. Es decir, nos ubicamos en el origen, es decir, en el punto M. Como nos habíamos recorrido una unidad hacia la izquierda, ahora recorremos una unidad pero hacia la derecha. Y luego, a partir de allí, como nos habíamos recorrido 2 unidades hacia arriba, ahora recorremos 2 unidades hacia abajo. Y llegamos a este punto, al que llamaremos el punto B. Y las coordenadas de este punto son en x7 y en y-1. Con esto tenemos que el punto B con coordenadas 7, -1 es el otro extremo del segmento AB. Ahora vamos a realizar este mismo. Que es la misma explicación entonces que tú nos diste. Pero aquí estamos mirando los desplazamientos que desde ese punto medio hay para llegar hasta M. Lo que el compañerito en pocas palabras nos dijo es, yo trazo una línea y miro cuál es la distancia entre A y M y ahí pongo otro punto. ¿Listo? Ejercicio, pero de otra manera diferente. Y lo vamos a realizar de una forma analítica. Para esto vamos a utilizar las siguientes dos fórmulas, que se utilizan para hallar las coordenadas de un punto medio. Ahora vamos a escribir los puntos. El punto A tiene coordenadas 5,3. El punto M tiene coordenadas 6,1. Y el punto B, que es el otro extremo, le vamos a escribir las coordenadas x0 y y0. Y ahora vamos a etiquetar. Como el punto A es un extremo del segmento, le llamamos x1 y y1 a sus coordenadas. Como el punto B es el otro extremo, le llamamos x2 y y2 a sus coordenadas. Y por último, como el punto M es el punto medio, le llamamos a sus coordenadas x y y. Ahora sustituimos los valores en la primera fórmula. Y tenemos x, que es la abscisa del punto medio, es decir, el 6, igual a x1 más x2, es decir, 5 más x2, que es x0. Y esto sobre 2. Y de esta ecuación despejamos x0. Con esto obtendríamos la abscisa del punto B. Y realizamos las operaciones. El 2, como está dividiendo, lo pasamos a la izquierda multiplicando. Es decir, tendríamos 6 por 2. Y esto es igual a 5 más x0. Continuamos. 6 por 2 es igual a 12. Y esto es igual a 5 más x0. Ahora el 5 lo pasamos a la izquierda. Y pasaré restando. Entonces tenemos 12 menos 5 y esto es igual a x0. Y realizamos la operación. 12 menos 5 es igual a 7. Y esto es igual a x0. Únicamente por comodidad vamos a voltear esta igualdad. Es decir, x0 es igual a 7. Quiere decir que la abscisa del punto B es igual a 7. Ahora sustituimos los valores, pero en la otra fórmula. Y tenemos y, que es la ordenada del punto medio, es decir, 1, igual a y1 más y2, es decir, 3 más y0 sobre 2. Y de esta ecuación despejamos y0. Con esto obtendríamos... ¿Cuánto me daría Y0 ahí? Traten de hacerlo ustedes, por favor, en su cuaderno. Ya vieron la solución de la X sub 0, entonces se hace de manera muy similar. Traten de hacerlo ustedes ahí en sus cuadernos. Los de acá del laboratorio y los del 202, al igual los del internet. Profe, a mí me dio -1. -1. Hacia allá vamos. Vamos a esperar un momentico. Por ejemplo, este 2 que está dividiendo, ¿pasa al otro lado a qué?
a multiplicar. Entonces tendríamos La ordenada del punto B. El 2 está dividiendo, lo pasamos a la izquierda multiplicando y queda 2 por 1 es igual a 3 más y0. 2 por 1 es igual a 2 y esto es igual a 3 más y0. Seguimos y pasamos el 3 al lado izquierdo de la igualdad. Entonces tenemos 2 menos 3 y esto es igual a y0. Y realizamos la operación. 2 menos 3 es igual a menos 1, igual a y0. De igual manera, únicamente por comodidad volteamos esta igualdad, es decir, y0 igual a menos 1. Con esto, quiere decir que la ordenada del punto B, que es el otro extremo del segmento, es igual a menos 1. Y con esto ya tenemos las coordenadas del punto B, que son 7, menos 1. Ahora, vamos a ubicar este punto en el plano cartesiano. Del origen nos movemos 7 positivos sobre las X. Y luego una unidad hacia abajo, ya que la ordenada es menos 1. Y aquí se ubica el punto B y lo escribimos. Entonces, para concluir, las coordenadas del como tú lo quieras hacer. punto B, que es el otro extremo del segmento, son 7, menos 1. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Pero recuerda que entonces te están pidiendo unas coordenadas exactas, ¿cierto? Hay momentos en que, exacto, hay momentos en los que en la gráfica no vas a llegar con exactitud a cuál es el extremo. Yo necesito esos valores, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Continuando entonces, les muestro. Esta era la parte. Esta era la parte entonces de la guía que nos habla que teníamos un punto y su punto medio y tenemos que encontrar el otro extremo, ¿cierto? Tenemos B y M. ¿Qué me hace falta? El punto A. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? No, ninguna. Excelente. Entonces vamos a trabajar. Vamos a encontrar el punto medio, chicos. Déjenme, yo me salgo de acá. Ahí sí. Vamos a encontrar el punto medio de 2,3 y 3, perdón, y menos 3, menos 2. Profe, ¿me repite, por favor? Sí, 2,3 y menos 3, menos 2. Por acá, 2,3 y menos 3, menos 2. Ya voy, espérame que es que lo iba a copiar ahí, pero mira que se quedó pensando, se quedó cargando. pero yo la volteo. Dale.
Va a tocar cerrar esto hacia la fuerza. No. Ya no le escucho nada. No, está ahí, esa es la de nosotros, el lado nuestro. Y no te estamos escuchando. No, es que era mediana que estaba solucionando acá que el Ok. PowerPoint se quedó cargando, entonces me tocó forzarla. Así. Ahora sí, retomemos. Vamos a encontrar la pendiente. Si tengo el punto A, 2,3 y el punto B, -3, -2. Eso es lo que estamos encontrando. Utilizando obviamente esta fórmula. Voy a ayudar entonces ahí en el tablero. Y yo, si la cámara tablero, si se ve bien. Tengo que cambiar la cámara. Ahí. Lo primero que yo tengo que hacer es nombrar entonces en mi punto A y B, nombrar tienes X1 y tienes Y1, y tienes X2 y tienes Y2. ¿Listo? Diana me dice si ahí se ve el tablero bien. Sí, y tú necesitas que veamos la presentación y el tablero al mismo tiempo, ¿cierto? No. Solo el Ya, tablero. ya voy a copiar los puntos. Sería entonces el punto A, 2,3
Dayana Tamayo. Menos 3. Nana, te estamos escuchando. Fuerte. Sí, claro. Sí. Yo les pedí encontrar la pendiente o el punto medio. Vivi. Ah, ya sé por qué. Vivi. Cuéntame. Para que los chicos puedan ver lo que tú vas a hacer en el tablero, necesitas apagar tu video BIM porque el brillo no nos deja ver nada. Ok, espérame un momento, por favor. Y la cámara de trípode la ubicas de frente porque lo estamos viendo de lado. Es que no da por el cable. Es demasiado pequeño. Entonces corran el tablero. Ahí. Ahí, Nana, ya me dices tú. Ya mi compañera está pagando. Listo, entonces tenemos que pagar la fórmula del punto. Está ayudando. Moni, Hola. fíjate la imagen que estamos viendo, estamos mirando hacia abajo. Ya. Moni, No, fíjalo. A ver. Ahí. No, ya, mira. Entonces sería el promedio de las X, coma el promedio de las Y. y ahora no lo escuchamos. Listo. Mejor tirado el micrófono. No, pero yo tengo el micrófono. Sino que si acá no hay micrófono de solapa, entonces tiene que ser por el del computador. No. No, ¿Hay micrófono de solapa? no. No. Ya te soluciono, pero eso no. ¿Quién recibe ese salón sin micrófono? No, siempre no Sí. está conmigo. Pero nunca dicen el formato, lo chulean. No. Listo. ¿Me quieres colaborar tú, por favor? Sin miedo. Venga y lo hacemos entre todos. Entonces ya ahí lo que tenemos son los puntos y la fórmula. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en esa fórmula esos puntos. Entonces M es igual X1. Ah, yo ya había solucionado, ya lo había puesto ahí. Pero ¿qué es entonces? Esto es la memoria. Está en mi memoria. Ah, aquí ya no cabe nada. Ya no cabe nada. Listo, vamos a ver lo que está haciendo la compañera. No cabe nada. Que como ven tenemos problemas en el sonido. Listo. 2 más menos 3 sobre 2 y menos 2 más 3 sobre 2. Listo. ¿Qué sigue? Punto medio es igual. Y hago las operaciones que ahí están indicadas. 2 más menos 3 me da menos 1 sobre 2. Y menos 2 más 3 me da 1 sobre 2. Listo. ¿Puedo trabajar el punto medio en decimales? Lo puedo hacer. Entonces me da. El primero es negativo, sí. En el segundo tienes un medio.
Entonces no es, ah, bueno, es que ahí parece como un menos 0.5 y menos 0.5. Entonces un punto y coma. Listo, entonces me da menos 0,5 y 0,5. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. Chicos, los que están en virtual, por favor, me van poniendo la asistencia antes de que se nos pase. Ya saben entonces qué es lo que deben hacer para que lo tengan en cuenta. Si hay alguna inquietud de los que están en virtual o de los del otro salón, me lo hacen saber. Ya saben entonces que ese punto de la actividad 1, probar, escojo dos valores, dos ángulos diferentes y con eso hago la prueba entonces de esa formulita. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Chicos. En cada ejercicio hay que hacer la gráfica cuando veas que es necesario. Listo. Vamos a hacer una pausa activa los que estamos acá en el salón. Nos vamos a levantar, por favor. Vamos a estirar los pies. Vamos a estirar esas piernas. Listo, chicos. No siendo más, entonces que tengan un excelente día. Nos quedamos los dos salones para que realmente tomemos una pausa activa. Vamos a levantarnos los que están ahí en el 202.